Alfonso XII es dentro de la segunda etapa de los Borbones, segunda etapa considerada a partir de la restauración posnapoleónica, el personaje podría decirse respetable, el personaje, porque ni Fernando VII, ni Isabel II, ni Alfonso XIII se merecen el más mínimo respeto histórico por su actuación personal y pública. Alfonso XII es una oportunidad perdida de las varias oportunidades perdidas que ha tenido este país, y puede pensarse que si hubiera vivido más de los 27 años que vivió, España hubiera sido bastante diferente. Era un rey con un carácter, según nos lo presentan todos los que lo conocieron realmente, sobre todo embajadores, políticos de todo el espectro ideológico, liberales, conservadores, científicos como Gregorio Marañón, el propio Bismarck en Alemania. Todos coinciden en dibujarnos un rey verdaderamente capaz, inteligente, con un carácter despierto y muy atractivo. Gregorio Marañón incluso llegó a decir que tenía un atractivo nativo, una atracción nativa que le hacía verdaderamente interesante. Es cierto que incluso se llegó a decir algo bastante más fuerte, y era que su inteligencia estaba por encima de la media, incluso de sus propios políticos, y en sus propios políticos incluimos a Cánovas. Muchas gracias, chicos. Os agradezco estas palabras. Mi nacimiento en 1857 afianzó la corona frente a las pretensiones carlistas y al creciente influjo republicano, pero también agravó las tensas relaciones entre mis padres, ya que se decía que mi padre era Enrique Puigmoltó. De hecho, mi padre se negó en un principio a asistir a las ceremonias oficiales de mi presentación, pero fue convencido por su patrocinio para evitar un nuevo escándalo. No fui un niño muy sano, siempre con mal color de cara y muy delgado. Por eso los médicos intentaron vigorizar mi cuerpo con baños de mar y la práctica de gimnasia y deportes. Paradójicamente, si no hubiera sido por el exilio de mi madre, mi educación hubiera sido tan deficiente como la de mis antepasados. Fui el primer príncipe de Asturias que se formó en el extranjero, pasando por las mejores instituciones educativas europeas. Estuve en el Stanislas de París, la Academia Pública de Ginebra, el Theresianum de Viena y la Academia Militar de Sandhurst en Inglaterra. Todos los gastos de mi educación fueron costeados por mi mayordomo mayor, José Osorio, marqués de Alcañices y duque de Sesto, que verdaderamente fue como un padre para mí. Al cumplir los 13 años, mi madre abdicó en mi persona, y 3 años después, Cánovas del Castillo se convirtió en mi asesor y director político, con el objetivo de restaurar la monarquía en España sin necesidad de ningún pronunciamiento militar. Pero no lo consiguió, porque el general Martínez Campos adelantó, en Sagunto, en diciembre de 1874, proclamándome rey de España con el uso de la fuerza militar. Me llamaron el Rey Pacificador, porque durante mi reinado conseguí poner fin a las guerras carlista y cubana. Esta última se reanudaría, pero por poco tiempo, de ahí que la llamaran la Guerra Chiquita. Acepté el papel de moderador en la vida política que me asignó Cánovas, sin perder muchas prerrogativas, dejando actuar a los partidos políticos siempre que no rompieran las reglas del juego, es decir, mientras no acudieran al uso de la violencia y cumplieran con lo establecido en la recién Constitución, promulgada en 1876. Gran parte de mi popularidad se debía a mi carácter afable y espontáneo. Siempre me preocupé de los problemas de los españoles y lo demostré. Considero que fui un rey muy cercano al pueblo. Una de las cosas que peor llevaba de Cánovas era el férreo control que quería imponerme en mi ocio personal. Me gustaba mucho salir por la noche y mantener relaciones con mujeres. Entonces el presidente decidió casarme cuanto antes para evitar un posible escándalo. Me casé 2 veces, la primera con mi prima María de las Mercedes y la segunda con María Cristina de Habsburgo. Eso no evitó que tuviera varias amantes durante mi estado de casado. Fallecí víctima de la tuberculosis, a 3 días de cumplir los 28 años. En 1870
Cánovas del Castillo se declara públicamente alfonsino, pero puso una condición para presentar la candidatura de Alfonso como rey de España cuando Prim estaba buscando rey. Isabel II debía abdicar para evitar un enfrentamiento entre los seguidores de Isabel y de su hijo Alfonso, y ello podría dar una oportunidad a la vuelta del carlismo. La camarilla de Isabel puso el grito en el cielo y le pedía atraerse a los seguidores del carlismo. Al final fue convencida por el marqués de Molins y el duque de Sexto, que lo mejor para la monarquía era su abdicación, a lo que accedió el 25 de junio de 1870. Al acto de abdicación Cánovas no asistió, porque no quería dañar su imagen y que le involucraran o le relacionaran ni con Isabel ni con su camarilla. La causa alfonsina tuvo apoyos de militares, aristócratas, miembros del antiguo Partido Moderado, pero sobre todo, y los más importantes y más influyentes, fueron los hacendados cubanos, muy preocupados por los proyectos reformistas que estaban realizándose en Cuba por parte de los gobiernos del sexenio revolucionario, sobre todo el intento de la abolición de la esclavitud. Los hacendados fueron la fuente de financiación y de conspiración del alfonsismo. El primer paso fue familiarizar a Alfonso dentro de la sociedad española. ¿Cómo lo logró Cánovas del Castillo? A través del periódico La Época y del semanario satírico La Gorda. Mientras Cánovas trabajaba en la restauración de los Borbones en la cabeza de Alfonso, María Cristina desde París maniobraba. Convenció a su hija Isabel para que le transfiriera la dirección política y, por otra parte, intentó que Isabel y su cuñado el duque de Montpensier se reconciliaran. Tuvieron una entrevista ambos el 10 de enero de 1872, llegando a los siguientes acuerdos. Montpensier reconocía a Alfonso como el heredero al trono. Se acordaba el matrimonio entre Alfonso y María de las Mercedes, hija del duque de Montpensier. Montpensier llevaría la dirección política y la regencia hasta la mayoría de edad de Alfonso. No se convocarían cortes constituyentes, se solucionarían los asuntos pendientes con Roma, sobre todo la reconciliación entre Isabel y su esposo Francisco de Asís, y por último, Isabel debería abstenerse de hacer intervenciones políticas. Este proyecto no cuajó por una sencilla razón, porque los seguidores de Montpensier, los antiguos unionistas, se negaron a trabajar con Isabel y propusieron a Cánovas del Castillo como jefe político de la causa alfonsina. Isabel no lo reconoció hasta el 4 de agosto de 1873. En 1870, la reina en el exilio de París renunciaba al trono en favor de su hijo. La Primera República estaba pasando por sus peores momentos y el espíritu que desencadenó su proclamación prácticamente había desaparecido por completo. La designación de Emilio Castelar como presidente del gobierno significaba un escoramiento de la política hacia posturas más derechistas y conservadoras. Como respuesta precisamente a esta deriva política, inmediatamente se puso en marcha un movimiento de izquierdas encaminado a derrocarlo. La excesiva prolongación de la guerra de Cuba, así como el inicio de la Tercera Guerra Carlista, provocaron que aumentara el número de partidarios del retorno de la monarquía tradicional. Conocedor de su insegura posición, Castelar acordó con los generales Serrano y Pavía para que, en el caso de que fuera derrotado en las Cortes, estas fueran precisamente disueltas e impusieran un gobierno de representación con todos los partidos, excepto, eso sí, el carlista y el federalista. En enero de 1874, Castelar es derrotado en las Cortes en una moción de confianza. Ante la posibilidad de que la República volviera a caer en manos de los intransigentes y se radicalizara de nuevo, el capitán general de Madrid, Manuel Pavía, ordena la entrada de sus tropas en las Cortes y disuelve la Asamblea. Esta es la primera vez en todo el siglo XIX
que un militar no da un golpe de Estado en nombre de un partido, aunque él pertenece al Partido Radical Progresista, sino en nombre del ejército. La acción de Pavía cuenta con el apoyo de buena parte de la clase política que había participado en la Gloriosa. Mientras tanto, el historiador y liberal centrista Antonio Cánovas, que no ha participado en la vida política de la Revolución, está preparando minuciosamente, como satirizan los humoristas de la época, la restauración de la monarquía borbónica en la persona del príncipe Alfonso, aplicando la táctica de esperar y ver. Nací en Málaga en 1828. A los 17 años me trasladé a Madrid para estudiar Derecho en la universidad. Sin embargo, desde joven mis inquietudes se dirigieron hacia la literatura y más concretamente hacia la historia. A la política llegué a través del periodismo, integrándome en la Unión Liberal. Mi primera responsabilidad política fue la redacción del Manifiesto de Manzanares, en la revuelta de la Vicalvarada de 1854, donde se exigía a la corona reformas liberales. Ocupé cargos políticos como los de diputado, agente de preces en Roma, gobernador civil de Cádiz, director general de la administración local, ministro de Gobernación y de Ultramar en los últimos años del reinado de Isabel II. Fui desterrado a Palencia en 1866 por mi actitud en la insurrección de los sargentos del cuartel de San Gil. Durante el sexenio revolucionario asumí el liderazgo del minoritario Partido Conservador, pero me aproveché de los fracasos tanto de la monarquía de Amadeo como de la Primera República para restaurar a los Borbones en el trono. Dentro de mis planes no entraba el uso de la fuerza, pero el general Martínez Campos se me adelantó, proclamando a Alfonso XII como rey en Sagunto en diciembre de 1874. Ejercí la regencia hasta la llegada del nuevo rey a España, y este me confirmó como presidente del gobierno. Mi objetivo era acabar con la violencia política y los pronunciamientos militares que habían marcado el reinado de Isabel II. Para garantizar dicha estabilidad, me basé en el modelo inglés de alternancia en el poder entre dos partidos, el mío, el conservador, y el liberal, liderado por Sagasta. La peculiaridad de este sistema se basaba en el control de las elecciones y el acuerdo entre Sagasta y yo a espaldas del Parlamento y de la opinión pública. Acabé con los conflictos cantonal, carlista y cubano, pero no pude ante los nuevos retos, como el nacionalismo catalán, el movimiento obrero, el anarquismo, las disidencias dentro de mi partido y la reaparición de los integristas cubanos. Acabé mi vida de una manera muy trágica. Sufrí un atentado en el balneario de Santa Águeda por un anarquista italiano en 1897. Tenía 69 años. Cánovas se opuso a que la subida al trono de Alfonso fuera a través de un pronunciamiento, sino que tendría que ser de un modo popular. Cánovas y el general de la Concha, al mando del ejército del norte durante la guerra carlista, acordaron que cuando el general regresara a Madrid tras derrotar a los carlistas, aclamaría a Alfonso como rey. Pero de la Concha murió en combate el 27 de junio de 1874 y a Cánovas no le quedó más remedio que hacer partícipes de la conspiración al resto de los generales alfonsinos y a los dirigentes políticos. El motivo de que no estuvieran informados era evitar todo tipo de indiscreción y protagonismos por parte de los moderados. En noviembre se reunieron en casa del conde de Cheste los principales generales alfonsinos y se acordó que el pronunciamiento debía contar siempre con la autorización de Cánovas. Durante la estancia de Alfonso en la Academia Militar de Sanjars, Cánovas redactó un manifiesto que envió al príncipe para su firma el 1 de diciembre de 1874. El pretexto de tal documento era contestar a las felicitaciones por su 17 cumpleaños, que significaba la mayoría de edad. El contenido de este manifiesto incluía
el nuevo sistema político a implantar en España, que sería una monarquía constitucional, conservadora y católica, con soberanía compartida entre el rey y las Cortes, y la apertura a todos los partidos políticos que defendieran el orden social. Lo que estaba buscando Cánovas era la estabilidad del régimen y acabar con todo tipo de pronunciamiento. Todo estaba preparado, pero surgió lo inesperado. El partido alfonsino de Valencia, liderado por la Liga de Propietarios, se anticipó porque estimaban que en la espera habían perdido 2/3 de sus apoyos y peligraba el éxito del alzamiento de Alfonso como rey. El 28 de diciembre, el general Arsenio Martínez Campos abandonó Madrid y se dirigió a Sagunto para capitanear el alzamiento. Cánovas se opuso a tal movimiento y cedió todas las responsabilidades y sus poderes de jefe de la causa alfonsina al conde de Cheste. Nací en Segovia en 1831. A los 21 años ingresé en la Academia del Estado Mayor del Ejército. Participé en la Guerra de África y en la Expedición de México, en ambas bajo las órdenes de Prim, ocurridas durante el gobierno de O'Donnell de la Unión Liberal. Al año siguiente del destronamiento de Isabel II, fui destinado a Cuba, donde acababa de iniciarse la Guerra de los 10 años. Estuve allí 3 años y regresé a España como brigadier por méritos de guerra y me reincorporé a la guerra carlista en Cataluña. Durante la Primera República se me encargó reprimir los cantones de Almansa y Valencia, lo que hice con suma facilidad. Coincidía con Cánovas en la restauración de los Borbones en el trono, pero no estaba dispuesto a esperar a que la República cayera de madura. Por eso, el 29 de diciembre de 1874, me puse al mando de las tropas en Sagunto y proclamé a Alfonso como rey de España. Alfonso XII me ordenó acabar con los carlistas, y eso hice. Primero en Cataluña, y luego en Navarra. En febrero de 1876, el rey hacía su entrada en Pamplona, y yo era ascendido a capitán general. Mi siguiente destino fue Cuba, y conseguí un acuerdo con algunos de los rebeldes en febrero de 1878, poniendo fin con ello a la Guerra de los 10 años, a cambio de una mayor autonomía para la isla y la promesa de abolir la esclavitud. Al año siguiente volví a España, y a instancias de Cánovas ocupé el cargo de presidente del Consejo de Ministros y ministro de Guerra, pero a los 6 meses fue sustituido por el propio Cánovas. Las formas de Cánovas no me gustaron, abandoné el partido y me afilié al Partido Liberal de Sagasta. 2 años después volví a ser ministro de Guerra y desde mi puesto fundé la Academia General Militar en el Alcázar de Toledo. En 1893 sufrí un atentado por un anarquista cuando presidía un desfile militar en Barcelona como capitán general de Cataluña. Salí ligeramente herido. Ese mismo año me mandaron a Melilla para resolver el conflicto con las tribus rifeñas que habían atacado a soldados españoles. Firmé con el sultán un tratado poniendo fin al conflicto. Nuevamente fui destinado a Cuba, porque la guerra se reanudó, pero esta vez mis intentos conciliadores no funcionaron, y al negarme a endurecer las medidas contra los rebeldes, fui relevado del cargo y regresé a España. 5 años después, morí en Zarauz a los 69 años. El 30 de diciembre de 1874 el alzamiento triunfa en Valencia y el capitán general de Madrid, Fernando Primo de Rivera, depone al gobierno de Sagasta y asume el poder. El general Serrano acepta la nueva situación y marcha al exilio. Se da orden de liberar a Cánovas, que había sido encarcelado cuando se produjo el pronunciamiento en Sagunto, y se le pide que forme un gobierno provisional con moderados y unionistas a partes iguales. En el tema del pronunciamiento hay varias versiones. La más difundida es que la impaciencia de Martínez Campos comprometió los planes de Cánovas del Castillo, que era partidario de la restauración de una manera pacífica y por aclamación nacional sin la participación del ejército.
pero a lo largo de los años hubo diferentes versiones. En marzo de 1876, los moderados Pidal y Moyano recriminaron a Cánovas la pasividad que tuvo durante el pronunciamiento. Cánovas aceptó que había discrepancias entre él y Martínez Campos, pero se declaró totalmente conforme con el pronunciamiento. Sin embargo, en junio de 1880, Cánovas declaró que no era partidario del pronunciamiento y que se tenía que haber hecho por aclamación nacional. La diferencia de estas versiones es que en 1880 Cánovas y Martínez Campos no marchaban sus relaciones, que dijéramos, muy bien. El general había hecho caer el gobierno de Cánovas y se estaba pasando a las filas del Partido Liberal de Sagasta. Martínez Campos le contestó: la diferencia entre usted y yo estaba en los distintos modos de procedimiento en la cuestión del alzamiento, en el cuándo, el quién, pero no en el recurso del alzamiento. A mediados de enero de 1875, Alfonso XII hace su entrada oficial en Madrid. Apenas han transcurrido 2 semanas desde que triunfara en Sagunto, favorecido por la pasividad del ejército, el pronunciamiento del general Martínez Campos proclamándole rey. La acción de Martínez Campos contó con la desaprobación del líder de la causa alfonsina, Antonio Cánovas, contrario a que el rey fuera repuesto en el trono gracias a un golpe de Estado. Los españoles que le reciben esperan que el nuevo rey acabe con las 2 guerras que siguen abiertas y termine con la inestabilidad política que España lleva padeciendo desde la Revolución de 1868. La restauración de los Borbones en el trono, 6 años después de su expulsión, ha sido posible gracias al trabajo político de varios años que Cánovas ha realizado en favor de la causa alfonsina. Su propósito es que con el joven rey, que en ese momento tiene 18 años, comience un nuevo régimen. Lo que Cánovas pretende es dar a la sociedad civil el protagonismo de la política y sustituir el recurso al pronunciamiento militar por el acuerdo entre 2 grandes partidos para la alternancia en el poder, al estilo británico. Según el diseño de Cánovas, el nuevo monarca ha de cumplir un papel esencial como árbitro de la vida política. Esta es la tarea que le espera a Alfonso XII cuando llega al Palacio Real.